Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 16 de diciembre del año 2024. El día de hoy vamos a hablar sobre la actriz y ocasionalmente cantante María Félix. He estado encontrando en YouTube muchas referencias, temas así como de misterio que han intentado hablar de María Félix, mejor conocida como La Doña, una actriz muy famosa, muy talentosa, con una amplia filmografía y que sobre todo pues también se destacan los lujos, las conexiones de poder que tuvo, y a algunas personas se les hizo fácil, como se les hace fácil hoy afirmar muchas cosas, que si acaso ella perteneció a una secta Illuminati o algo parecido. En primera, creo que el concepto no se debe de utilizar tan a la ligera. Si se ha estado utilizando tan a la ligera es porque no lo conocen en profundidad, no conocen bien lo que significa esa palabra. Bueno, algunas de las cosas más llamativas, ¿no?, de esta señora es que tenía una colección de cuadros que muchos interpretan tiene simbología plenamente ocultista. Por ejemplo, este que estamos viendo. Este cuadro fue pintado por la pintora Silvia Pardo y está titulado Nuestra Señora del Apocalipsis. No parece ser que estén utilizando el concepto en un sentido religioso, sino más bien como una mujer o una entidad que ejecuta un apocalipsis. Algo muy grave, ¿no? Explica que significa María Félix representando una especie de diosa, acabando con un dragón. Lo que se puede observar debajo de este personaje con alas de murciélago sería presuntamente un dragón. Por el título, pues pudiera interpretarse. Recuérdese que los artistas no explican mucho sus obras, ¿no? Esta clase de artistas, sobre todo los pintores, pues dicen, lo estás viendo, por tanto no escriben un libro diciendo, la mayoría de los artistas que pintan, pues no escriben un libro explicando qué es a lo que se están refiriendo, qué es lo que estamos viendo. En el libro del Apocalipsis, pues quien atormenta al dragón, que es una representación del diablo, es la Virgen María. En este caso, pues no sabemos a qué se refiere exactamente la pintora Silvia Pardo. Por otro lado, la actriz María Félix se sentía muy satisfecha con los cuadros, con los trabajos que hizo Silvia Pardo, que no estoy obviando el apellido, Vamos a investigar si tiene, por ejemplo, alguna vinculación con Claudia Sheinbaum Pardo, porque el apellido Pardo es un apellido de origen judío. Quien le hizo estos cuadros, pues podría ser de origen judío. Y vemos aquí claramente, pues bueno, esto parece ser un cuadro como dado un tanto al vampirismo. Tiene unas lágrimas de sangre y en la parte de arriba un ojo que nos recuerda al ojo del omnividente, y esto que parecen ser alas de murciélago. Los murciélagos pues siempre han sido asociados al vampirismo. También encontramos otro de los cuadros que hizo Silvia Pardo para María Félix, en que pues podemos pensar que estas son las alas negras de un ángel caído. Los ángeles caídos son los demonios. Al ser desterrado del paraíso Satanás, pues también cayeron con él los que estaban a su cargo, a su mando, y son los denominados ángeles caídos, que el libro del Apocalipsis señala que son aquellas estrellas que arrastró con su cola el dragón. Esta representación que hizo Silvia Pardo de María Félix pues parece tener eso, pero podríamos equivocarnos, ¿no? Porque finalmente los artistas hacen esa clase de cosas.
Sobre todo, por ejemplo, los artistas algunas veces recurren al escándalo para llamar la atención. Por otro lado, pues se nota que María Félix se sentía muy satisfecha con los cuadros que le realizó pues Silvia Pardo. Este, por ejemplo, no es de María Félix, es otro cuadro de Silvia Pardo, y lo que podemos notar es una mujer vestida de rojo con un estampado de mariposas, y en la parte de abajo vemos una bola de cristal que nos recuerda pues a las adivinas, a las gitanas, a los practicantes del espiritismo, a los que buscan portales para hablar con los muertos o ver el futuro. Y vemos también un piso cuadriculado, que no es referente al ajedrez, sino que es el piso cuadriculado probablemente de una logia masónica. Entonces, vamos a ver primero quién fue Silvia Pardo, y a lo mejor así podemos entender un poco cuál es su conexión con María Félix. Este video va a ser algo extenso, porque para emitir un juicio determinante sobre si María Félix estuvo involucrada con la secta Illuminati, o sea, de inicio les digo, ella no era un Illuminati, ¿sí? Muchas personas se confunden y pueden llamar a determinados cantantes luciferinos como Illuminati, pero no es así. Ni siquiera Madonna podemos considerar que forme parte de un linaje Illuminati propiamente hablando, a pesar de que sus ancestros sí están vinculados a la nobleza negra. No creo que ella tenga esa función de gobernante, sino más bien como de una celebridad o un vaso comunicante. Cada uno de estos personajes cumple una función dentro del complejo orden mundial, pero no como tal no podemos decirles Illuminati. Son tendientes, ¿no?, a servir probablemente a esos intereses, pero no vamos a llamarlos que ellos formen parte de un linaje al menos conocido. Silvia Pardo dice una publicación de la Fundación María Félix, que es de las pocas instituciones que dan información acerca de ella. Dice que fue una pintora, escultora, escritora, y es considerada una de las mejores pintoras surrealistas, o sea, de tipo Salvador Dalí, expresionistas, y una de las grandes exponentes del realismo mágico en la pintura, sensible dibujante, y su obra rebasa las más de 1000 piezas importantes. Nació el 12 de septiembre del año de 1941 en la Ciudad de México. Así que sí podría tener por ahí algún origen judío. Y les voy a mostrar más por qué. Es realmente muy interesante la obra de Silvia Pardo, que seguramente recibió la encomienda personal de María Félix de retratarla del modo que la están viendo en pantalla. Vamos rápidamente con los datos biográficos. En 1950 realiza estudios de dibujo con Ramiro Romo. En 1953 es ayudante de muralista en la iglesia de San Francisco, Ciudad de México. Obtiene una medalla por la Organización de las Naciones Unidas por tercer lugar en dibujo. En 1954 es maestra sustituto de alumnos de José Suárez Olvera, ayudándole a fondear sus retratos. Hace portadas para la revista Doctora Corazón. En 1956 cursa un año en artes plásticas en la Universidad Iberoamericana. En 1957 asiste a clases con José Bardazano. Fue aproximadamente un año. En 1959 asiste al Jardín de Arte en la calle de Sullivan. Abre su estudio en Avenida Coyoacán número 1 con Enrique Sánchez, Edgardo Conklant Chamizo y con Juan Badía. En 1966 pinta un mural para cliente particular y vende la obra a la familia Fager. No sé quién es la familia Fager. En 1969 tiene su primera exhibición individual en la Galería Cusack, en la Galería Mizrachi, que esta segunda suena a japonés, con retratos de personajes de cine, teatro y del mundo de la política, y sobre todo en tintas eróticas y pues muy escandalosas, dicen. Habríamos de ver cómo son esos cuadros.
En 1970 pinta 2 trípticos para María Félix. O sea, lo que estamos viendo, ese cuadro un tanto tenebroso, es de 1970. En 1972 es invitada a exponer en el Museo de Arte Moderno. En 1977 pinta 2 murales para la Cámara de Senadores de 25 metros cada uno, frente a los murales de Gonzalo Camarena. En 1979 pinta un mural para la Cineteca Nacional de 18 metros. Estos mismos se quemaron lamentablemente en un incendio. En 1980 pinta uno de 75 metros cuadrados, herpetario del zoológico de Chapultepec, mismos paneles, que son robados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Interesante, ¿no? Se roban esta arte del zoológico de Chapultepec, publicándose artículos en todos los periódicos y se hacen entrevistas por periodistas como aquel periodista judío de televisión Jacobo Zabludovsky, Guillermo Ochoa y Ricardo Rocha. Fue un mega escándalo, supongo. Inauguran un programa de entrevistas que se llama Fuera Máscaras para el canal 13. Hace 13 ya de televisión azteca, supongo. Hace diversas exhibiciones individuales y colectivas, incluyendo las de Echternach, Luxemburgo, París, Londres, Madrid, la Galería de Nueva York. Hace retratos también para otros actores y políticos, como por ejemplo Silvia Pinal, Daniela Romo, Mario Moya Palencia, Ignacio Ovalle, ese es un político, por cierto, un político muy corrupto ligado a López Obrador. Eugenio Méndez Docurro, familia Hank, estamos hablando del grupo Atlacomulco, la familia Hank González, del Banorte, ahora últimamente del grupo de casinos online Caliente, ¿no? Del ingeniero Bernardo Quintana, Carlos Avedrop, de Miguel Alemán Valdés, expresidente de México, de Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, Silvia Lemus, entre otros personajes. Realiza murales de 50 metros en el Hotel Holiday Inn Tijuana, el Holiday Inn de Tijuana. En 1993 se expone en el edificio de la Lotería Nacional, en la Torre de Pemex y en la Procuraduría General de la República. Aquí tengo una foto de esta señora, Silvia Pardo, que vivió del año de 1941 al año 2008, me parece, año 2008. No hay mucha información sobre esta pintora, pese a que hemos visto cuántos trabajos realizó para celebridades, para personas muy importantes de el cine y la televisión y la política. Pero sí estamos viendo por ahí como una conexión un tanto curiosa, ¿no? Porque algunos de estos personajes no se habla bien de ellos. Y bueno, su trabajo dice que se robaron algunos cuadros durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Alguna explicación del artista por qué todos sus cuadros tienen toda esta simbología? Pues no. No que yo la haya encontrado, no se explica nada de eso. Algunas obras han sido compartidas en sitios, por ejemplo, como Pinterest, en la cuenta llamada Luciferops. Bueno, se hace una referencia al nombre de Luz Feroz, ¿no? Que es el origen de la palabra Lucifer. Luciferops de Silvia Pardo. Los cuadros que siempre tienen como temáticas de este tipo. Se podría entender que es el mismo género. El mismo género surrealista es uno de los géneros favoritos de la élite.
Por eso es que Salvador Dalí, un personaje sumamente siniestro, ahora que lo están reconociendo y revalorando en ese sentido, pues encontramos que él asistía regularmente a las fiestas de los banqueros Rothschild, principalmente con María Helene de Rothschild y su marido, el barón Goy de Rothschild. Vamos a ver entonces qué conexión puede tener María Félix. Todavía no podemos sacar ninguna conclusión. No me voy a desviar mucho de nuestro tema, pues María Félix viene de una familia católica, realizó su primera comunión en el templo de Nuestra Señora del Carmen en Guadalajara, Jalisco. Pero no es un personaje que nosotros podamos asociar como una fervorosa cristiana o como una fervorosa católica. A menudo pienso como incomprensible cómo alguien que podía representar papeles con muchas características probablemente del tipo bondadoso, podía tener en la vida real actitudes tan poco amables con los demás, como no es un criterio particular de 2 o 3 personas, sino muchas personas se quejaron del carácter o de la personalidad de María Félix. Muchos le justifican diciendo que era una estrella y le siguen justificando después de 22 años de fallecida, diciendo que así era ella, es que fue una reina, es que fue muy grande como artista. Pero esa personalidad, debemos de destacar, no la pidió ni la enseñó Jesucristo, que debería de ser nuestra regla para pesar, para medir y juzgar a todos los demás. No se puede juzgar a los demás según nuestros criterios, pero sí conforme a la persona de Cristo, que debemos de tenerlo como en la escala de lo mejor, de lo más bueno, de lo más excelso, de como debiera de ser el ejemplo a seguir de la humanidad. Nunca antes he escrito algo de María Félix, estaría muy ofendida de escucharme decir esto, pero pues la verdad es que a pesar de ser una figura muy señalada como referente de México, no he escrito algo sobre ella. No hay un motivo en particular por qué no lo he hecho, por qué no me he dignado a escribir de ella, simplemente es que no conocía bien a la persona o los hechos que a mí me podrían atraer, sobre todo, a hablar de una figura como ella. Los medios han construido un personaje tan plagado de palabras favorables que no se puede definir adecuadamente. Yo nunca hablo de lo que no sé y entonces, por tanto, pues he omitido hablar de ella. Ella recibió muchos reconocimientos, mucha ovación internacional. Si algo he aprendido es que esa ovación internacional por lo general viene de los poderosos, que es una minoría, y los poderosos son mucho de este reino, son mucho de este mundo, para que me entiendan, que no es de Dios. Hay, por tanto, que ser cautelosos con las opiniones que dominan en los medios de comunicación y en la sociedad. No soy pionero en este tema, al menos no en algo cercano a este enfoque. Hay un video titulado Misterios de María Félix y le pone en pregunta Illuminati y Caníbal, y es un canal que se llama Viernes 13. No sé cómo se llama quien lo realiza, pero hizo un recopilatorio de citas referentes en este sentido. Me pareció muy sugerente y muy variadas sus fuentes, pero debemos de analizarlas porque las fuentes que él está citando son fuentes que algunas revistas o algunas columnas o algunos periódicos seleccionan para pues llamar a una narrativa algo extraña sobre María Félix. De hecho, vamos a revisar un portal que es de Televisa, la página oficial del Canal de las Estrellas, que tantas veces tuvo exclusivas o bueno, tenía como una de sus principales referentes a María Félix y sus películas. Las opiniones tan extrañas que dan. Dice, por ejemplo, el Canal de las Estrellas. El número 8, un pacto satánico y su último beso. Curiosidades en torno a la muerte de María Félix.
Un día como hoy, pero de hace 19 años, falleció la diva del cine de oro mexicano a los 88 años de edad. Esto lo escribió Emilia Zúñiga y lo publicó el 8 de abril de 2021. Como una de las máximas actrices del cine de oro mexicano, la vida de María Félix continúa siendo hasta la fecha una historia llena de intriga, poder, pues la doña se consolidó como una estrella incluso con gran reconocimiento a nivel internacional. Un día como hoy, pero hace 19 años, el mundo del espectáculo se cimbró con la repentina muerte de María Félix, diva de la época del cine de oro mexicano y quien es mejor conocida como La Doña. Sin embargo, a casi 2 décadas de su deceso, ahorita ya lo son, los misterios en torno a las curiosidades de la fecha de su muerte, así como la causa y lo que vino después, siguen teniendo gran relevancia, pues María Félix forma parte indiscutible de la historia del cine y la cultura pop de México. El número 8. La muerte de Félix guarda una gran curiosidad, y es que murió y nació el mismo día, el 8 de abril, con una diferencia de 88 años. El último beso. Realmente esto que les estoy compartiendo, bueno, es parte íntegra del artículo. Lo que más nos puede importar, lo que más nos puede interesar, viene a continuación. Esto es otro de los cuadros que le hizo otra artista. Aquí le podemos ver hasta cuernos. Pero lo hizo otra artista surrealista, muy en boga en aquel entonces, que se llamaba Leonora Carrington. El último beso dice: además, tan solo un mes antes de su muerte, la cantante tuvo la oportunidad de darle un beso en la boca nada más y nada menos que al Sol de México, a Luis Miguel, quien en aquel entonces tenía 31 años y ella tenía 88, en medio de uno de sus conciertos. Previo a esta presentación en el Auditorio Nacional ubicado en Avenida Reforma en la Ciudad de México, la actriz María Félix había declarado que el físico de Luis Miguel le parecía muy atractivo, diciendo que era guapo. A lo largo de su carrera, María Félix fue reconocida con prácticas ocultistas. Bueno, al menos los medios quisieron decir que ella estaba participando en prácticas ocultistas. E incluso se dijo que hizo un pacto con el maligno para obtener fama y fortuna. El artículo dice diablo, el diablo para obtener fama y fortuna. Además, algunas joyas y elementos decorativos en su casa, como serpientes, fueron señalados como piezas de ofrenda más que ser meramente accesorios. Sí, hemos logrado comprobar eso con distintas fuentes, que le gustaban mucho las joyas en forma de reptiles y que llegó a tener como mascotas a reptiles. Pero vamos a pensar que el surrealismo, fíjense esta figura que está acá atrás, tiene igual 2 cuernos y tiene trompa de cerdo, lo que está acá atrás. Y ahí está la luna entre estos cuernos. Y luego esto que parece ser como una especie de boa de plumas, tiene acá rostros malignos, ¿no? Como de algo malo. Yo no sé de dónde, pero yo recuerdo haber visto estos cuadros. Creo que cuando era niño estuve en algún lugar donde había réplicas de estos cuadros. Pero la verdad, como algunas cosas así, no recuerdo bien dónde fue. A lo largo de su carrera, pues ella fue relacionada con el ocultismo, dice la autora de este artículo. Además, algunas joyas y sus elementos en su casa decían que podrían ser una ofrenda. Tras la muerte de la doña, en 2002, se dijo que esta fue enterrada boca abajo y con una cruz en la espalda como parte de un ritual satánico, algo así como de rechazo a Cristo, ¿no? Que tomó gran relevancia. Además, en el homenaje de la diva mexicana, no se abrió su ataúd, lo que alimentó aún más esta hipótesis, y se llegó a pensar que fue para que no se viera cómo había sido colocada dentro del féretro. Bueno, esto
Esto que dice aquí, pues lo intenté buscar, ¿no? La mayoría de las fuentes dicen que es un rumor. Es un rumor que ella fue sepultada con esta característica. Entonces, no podemos hablar de algo firme. Vamos a enfocarnos más adelante en aspectos públicos de su vida. Muerte natural o asesinato. Otro de los puntos clave de su fallecimiento fue la causa de su partida, ¿no? Se dijo que murió mientras dormía, la madrugada del 8 de abril, alrededor de la 1 de la mañana, debido a un paro cardíaco. No obstante, meses después de su deceso, su hermano presentó una denuncia y pidió exhumar sus restos, y al realizar una necropsia, pues dijo su hermano había sido envenenada con medicamentos y no había muerto de causas naturales, como se reportó en una primera instancia. De esta manera, poco más de 4 meses después de su muerte, y a petición de su hermano Benjamín Félix Guereña, los restos de la diva fueron exhumados del Panteón Francés, a puertas cerradas, por peritos especializados de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, para conocer si la causa de su deceso fue envenenamiento. Finalmente, el dictamen de dicho peritaje arrojó que María Félix no fue privada de la vida, por lo que la denuncia fue desestimada y sus restos volvieron a ser colocados en el Panteón Francés, ubicado sobre Calzada Legaria. María Félix fue una de las máximas figuras de la época del cine de oro mexicano, gracias a haber formado parte de más de una treintena de películas, así como haber protagonizado tórridos romances con grandes figuras de la actuación y de la música como Jorge Negrete y Agustín Lara. Considero que, bueno, Televisa no va a comunicar cualquier cosa sobre una estrella como María Félix, supongo yo. Y esto lo escribió Emilia Zúñiga. Lo que podemos destacar de esta parte, de este artículo, pues es como dice que fue sepultada. Les digo, esto simplemente lo he encontrado como un rumor. La autora del artículo pues tampoco nos da una explicación de dónde le llega esta información que habría sepultado de esta forma. Pero miren este cuadro. Son dos triángulos invertidos encontrándose. De este lado está de cabeza, a los pies, y acá está firme. Por tanto, lo de abajo sería como una especie de reflejo. Podemos encontrar algunos símbolos muy oscuros que podremos decir que son cabalistas. Y estos retratos le encantaban. Además, tiene el escarabajo en su frente, no se alcanza a apreciar, pero tiene un escarabajo rojo en su frente que es un símbolo de inmortalidad en el antiguo Egipto. Bueno, esta aclaración ya la hice, no es necesario que la vuelva a leer, no cualquiera forma parte de eso de los linajes Illuminati, son dinastías. Podemos decir que pueden haber personas que han sido colaboradores, pero en estricto sentido la mayoría de los artistas no forman parte de esas sociedades. Tengo mis dudas, por ejemplo, sobre Armie Hammer. Armie Hammer, su bisabuelo o su tatarabuelo fue fundador del Partido Comunista de los Estados Unidos. Era un judío que era financiado por la Unión Soviética, por Lenin, por Trotsky en Nueva York, que son los que posteriormente se encuentran con Bela Dot, una ex agente comunista que los denuncia. Entonces, podemos decir que sí puede haber actores, sí puede haber cantantes que sean parte de esa sociedad, que sean parte de un linaje Illuminati, pero no es correcto decir que todos los que colaboran o que todas las personas que han asistido a las reuniones de ellos o a las fiestas que organizan o a los rituales, incluso siendo por ejemplo gente de la masonería, no necesariamente podemos decir que ellos son Illuminati. Los linajes más conocidos pues son los Astor, los Rothschild, Rockefeller, Warburg, Van Duyn, Duke, Onassis, DuPont, Freeman, Krupp, Ryman, Kennedy, Russell, la casa de Windsor, Van Cleef, McDonald, Oppenheim, Lee, Agnelli, Pearson, Vanderbilt, Churchill, bueno, tantísimas personas, tantísimos linajes que de hecho se ligan o coligan a unos más grandes e importantes, y por eso es que son los únicos que a veces se destacan,
pues no podemos saber nosotros, al menos yo no encontré una conexión directa, pero sí hay algunas cosas donde convergen. Por ejemplo, María Félix sí tuvo reuniones, sí tuvo roces, sí frecuentó, por ejemplo, a la familia o a una parte de la familia de los Rothschild cuando residía en Francia. Vamos entonces con los hechos más relevantes de esto, para que podamos emitir un juicio sobre si era o no parte al menos de la organización. Debo decir que en un principio pensé que María Félix seguía el modelo de hacer declaraciones escandalosas para atraerse la atención del mundo. Ya saben, llevar un estilo de vida un tanto estrafalario, presumir joyas así tan impactantes como las que tenía, pues obviamente que eso es parte de lo que hace un artista, ¿no? Parte de lo que hace un actor, parte de lo que hace un cantante para darse a conocer y agradarle al público. Es un ser un tanto hasta mítico o mágico, ¿no? A los ojos de sus fans o de sus espectadores o seguidores. A medida que fui indagando, creo concluir que realmente ella consideraba como leyes sus opiniones, que tenía muy en estima todo lo que ella misma dijera, y no encuentro yo pues a ella refiriéndose particularmente a un modo de sentir o de pensar católico. No es algo nuevo tratar de comunicarnos de esa forma en medios de comunicación, porque pues todos tenemos aquí, o es muy frecuente que tengamos los que tenemos canales de YouTube, pues tratar de llegar así a las personas. Un punto general que puedo decir de María Félix a su favor, y que me parece digno de emular, digno de reconocer, es que parece ser que ella siempre tuvo en mucha estima el nombre de México. O sea, sí podemos decir muchas cosas de su comportamiento a lo mejor un tanto grosero con ciertas personas, sus rivalidades con otros artistas que por cierto tampoco eran... Vaya, en el mundo del espectáculo no creo que las relaciones sean tampoco tan fáciles, ¿eh? Yo creo que sí hay un momento en el que hay muchas rivalidades, en todo puede haber rivalidades y sencillamente pues no se van a llevar bien. Sus críticas muy duras, por ejemplo, a lo que han hecho con México, a cómo se ha corrientado, a cómo se ha vulgarizado el nombre o la marca de México, yo creo que es una crítica muy acorde, porque realmente México no es cualquier cosa como para en lo que está cayendo, ¿no? Lo que viene cayendo ya desde hace unos años. Y lo dijo alguien que se había relacionado prácticamente con la aristocracia de Francia. Y sabía muy bien que eso podía también reproducirse en México. Por cierto, una Francia, un París que hoy también van en un grave estado de decadencia. Sobre el canal de Viernes 13, aquella afirmación que hizo sobre que en su casa había una estatua de Baphomet, no la he podido corroborar. No me apareció. No pude encontrar en ninguna parte el supuesto Baphomet que decían que tenía en su casa, entonces podría ser que o es una fuente que ya no está disponible en consulta electrónica o lo leyó tal vez Viernes 13 en alguna revista, no sé. Pero no encontré nada relacionado con algo parecido, pero tampoco no tengo conocimiento de que tuviera un altar católico, un altar a la Virgen, a Cristo, pues tampoco encontré esa clase de cosas. Me parece que María Félix más bien era una persona un tanto descreída, probablemente bordeante en el ateísmo. Tuvo rivalidad con Irma Serrano. Aquí vemos una fotografía de Irma Serrano con su estatua de demonio, porque ella tenía una estatua de demonio en su casa en el Pedregal. Ella sí fue parte de la iglesia de Satán, ella sí fue practicante. Aquí la vemos con el fundador de la secta o del templo de Satán, Anton LaVey. Anton LaVey, pues hay que recordar que es el autor de la Biblia satánica y que creó algo así como una secta como de estilo franquista. Me refiero al ocultista judío polaco Jacob Frank, que eran personas que organizaban orgías y que estaban convencidos de que la salvación llegaba a través de magnificar el pecado y practicar el hedonismo. Era prácticamente lo que a ellos los regía potencialmente.
Tuvo una rivalidad con ella porque en una ocasión le solicitó cantar en una fiesta que organizó María Félix, pero ella lo dijo en un tono burlón diciéndole que los deleitara con su hermosa voz. Por tanto, ella se retiró de la fiesta, según lo que cuentan algunos cronistas. Y sí se sabía que tenía un enfrentamiento porque Irma Serrano, mejor conocida como la Tigresa, que habría sido amante del presidente Gustavo Díaz Ordaz, en alguna ocasión dijo que ella era una momia. Yo podría ser hija de esa momia, dice, porque cuando Irma Serrano tenía como 20 años, María Félix ya era una estrella reconocida. Bueno, y hay que recordar que bueno, estos enfrentamientos que ellos tenían, pues son rivalidades, ¿no? De poder y de dinero. Irma Serrano llegó a ser muy adinerada, muy poderosa, muy influyente, con muchos contactos en la política, y la doña pues también, ¿no? María Félix también. Es curioso vale la pena destacarlo que los únicos que han impulsado el desarrollo económico de México pues hayan tenido estas circunstancias, ¿no? Estas vinculaciones. María Félix, vamos a ver posteriormente que se casa con un banquero judío de origen rumano, que es el que, asegura ella, financió la construcción del metro y gran parte del progreso económico que se vio en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces encontramos que esa clase de progreso luego viene de empresarios o de multimillonarios de Europa, y luego desde las élites de Estados Unidos venían a tratar de destruir el progreso o el avance económico que estaba teniendo México, impulsado por personas como estas. Es una cosa muy extraña, sí, ya de ahorita creo que vamos a tener que dedicarle a todo este fenómeno un estudio o un apartado, un video o un tratado particular, porque no alcanzo en este momento a vislumbrar qué es lo que pasaba. Más o menos interpreto como que, por ejemplo, podría ser que las logias de Europa tuvieran un enfrentamiento por tener injerencia en México contra Estados Unidos, y que Estados Unidos, en su afán de expulsarlos, pues seguía dando golpes, destruyendo México, nuestra economía, nuestra estabilidad, y sobre todo creando caos para evitar que pudiera haber pues ahora sí que impulsar un movimiento o un gobierno, si no independiente, sí muy ligado a gobiernos de Europa. Pero bueno, vamos entonces a avanzar con esto, y sí señalar que estas dos personas pues tenían dinero, tenían muchos contactos, pero esto no los convierte automáticamente en Illuminati. Vamos a pensar si acaso eran satanistas o si acaso practicaban brujería. Bueno, pues en ese momento veremos una escala que he desarrollado, una tabla, que de hecho ya la tengo preparada por acá. Si es prudente que posteriormente la analicemos. Aquí está la tabla de categorías que yo manejo para calificar a un personaje histórico. El católico tiene pecados como todos nosotros, pero los reconoce que son malos e intenta enmendarlos. Es practicante de la misa, de ceremonias y fiestas sagradas, guarda mayoritariamente los mandamientos, y cuando no lo hace pues pide perdón, ¿no? No se afilia a organizaciones de militancia anticatólica. El mal católico pues son bautizados pero no practicantes, que se pueden encontrar incluso en pecado mortal, pueden haber cometido asesinatos, robos, adulterios, y definen o incluso defienden que su actitud no es pecaminosa o que está justificada. Pueden ser personas que tienen alguna superstición, creen en la práctica de la magia o la brujería. Un protestante pues es un luterano, un calvinista, un evangélico, un bautista, que también se les puede llamar herejes y que están en un problema doctrinario. Luego tenemos al pagano. El pagano es un budista, un judío, un maometano, un indigenista, que se niegan o que no han conocido a Cristo. En caso de que se nieguen, caerían a la categoría de apóstatas. En caso de que no conozcan a Cristo, bueno, pues los dejamos en esa categoría de paganos, y son potenciales católicos o son potenciales herramientas también de sociedades secretas. El brujo o el hechicero es un practicante de ritos
de cultos diabólicos como a la Santa Muerte, la santería, brujería, el mismo satanismo. Y el apóstata es el que ya en un juramento secreto, ya en una práctica demoníaca, ya en una abierta guerra contra la iglesia, declara que está en guerra con Cristo y con su iglesia. Dígase, por ejemplo, los masones, los comunistas, los abiertamente practicantes de satanismo o criptosatanistas, los militantes del movimiento LGBT, las feministas también podemos considerarlas ya personajes apóstatas en la mayoría de los casos. Y por encima de esta categoría del apóstata nos encontramos a una élite dirigente de muchos de estos movimientos de apostasía. Los que dirigen muchos de estos movimientos de apostasía pues son linajes dinásticos, familiares, impulsados por muchos vínculos, para imponer al mundo un orden moderno, un orden nuevo, anticristiano, mundial, y sus acciones la mayoría de las veces son discretas o en secreto. Estas son las categorías que yo manejo: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las categorías solo definen el grado de error doctrinario, no califican necesariamente individualmente a las personas que no se cuadran dentro de estas, que se cuadran, dentro de estas categorías. Porque, por ejemplo, podría haber un protestante que diga que defiende la vida, ¿no? Que es un aspecto bueno, pero rechaza a la Virgen. Por tanto, pues se queda en esta categoría, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, un luterano totalmente abortista y además pro masonería o algo así, pues no, cae a esta categoría, a la categoría de apostasía, porque no es pues no es algo normal, no es algo, para empezar, no es algo creíble una persona que sostenga opiniones tan desequilibradas o tan adúlteras. Bueno, entonces seguimos con lo de María Félix. ¿Dónde yo creo que está? Hasta lo que yo puedo verificar, fíjese que qué difícil me es calificar a María Félix. Yo digo que estaría en la categoría de malos católicos. De malos católicos porque no he logrado comprobar que realmente haya hecho ritos diabólicos, y a pesar de que se juntaba con los Rothschild y a pesar de pues las cosas que hizo, ¿no? Las personas con las que se relacionó, por ejemplo ese banquero judío, que obviamente es una persona que puede caer en el ámbito de un pagano, también es una persona misteriosa, ¿eh? No he encontrado mucha información acerca de este judío rumano con el que se casó y con el que estuvo 18 años. Digo que lo que yo más pienso es que estaba en la categoría de mal católico. ¿Sí? Probablemente nunca no frecuentaba la iglesia, no buscaba el perdón de Dios, no buscaba tal vez seguir sus enseñanzas. Yo eso es lo que entiendo por las declaraciones que dio. Vamos a avanzar para probar precisamente este punto. Pero como tal yo no la incluiría dentro de una categoría Illuminati, como ahora hacen muchos, o sea, con mucha facilidad. Hay personas que dicen, es que esa es Illuminati, o también dicen, por ejemplo, de algunas cantantes estadounidenses que son muy vulgares, muy groseras y que hacen simbolismos satánicos, como Beyoncé, que está ligada a Sean Diddy Combs. El mismo Diddy yo no lo consideraría un Illuminati porque no forma parte de esos linajes. Que yo tenga entendido, no. Él viene a ser una herramienta, sin lugar a dudas, de la élite, pero como tal no podemos tampoco decir que él lo fuera, porque él no es uno de esos dirigentes que, para empezar, el Illuminati siempre queda impune. A pesar, por ejemplo, de que el príncipe Andrés de Inglaterra está plenamente confirmado que contrató los servicios de Jeffrey Epstein para abusar de menores de edad, no está en prisión. No hay ninguna sanción en su contra realmente que él esté pagando. Entonces, vamos a hacer una diferencia, ¿no?, entre los delincuentes comunes, entre los satanistas comunes y la élite, entre comillas, iluminada, que más bien está en las tinieblas. Bueno, pues en agosto de 2023, la compañía de juguetes Mattel
que secretamente sería propiedad accionaria de los Rothschild, son los que crearon la muñeca Barbie, la muñeca creada por dos judíos, por un matrimonio de judíos de la logia masónica Beinay Rit, una logia ocultista, ¿sí? Totalmente ocultista, relacionados con Walter Elias Disney. Lanzó una muñeca Barbie coleccionable basada en María Félix. Y aquí la pueden ver la muñeca. Entonces, premiar esto por parte de una corporación de este tipo, Mattel, que es de ellos, que el nombre Mattel pues hace referencia al fundador, a Elliot Handler, de un masón de alto grado, pues nos hace referencia a ello, ¿no? La tenían en estima, o sea, sí la enfocaban, sí la conocían, sí les llama la atención María Félix a la élite, sí la ven con simpatías, no la ven como una enemiga. Algo que siempre hay que hacer referencia de esta clase de juguetes es que son modelos a seguir para muchas niñas y para muchos niños, y son modelos referentes de educación. Entonces ya hay unas Barbies que son transexuales y también hay unas muñecas Barbie que promueven varias cosas ahí un tanto extrañas, esotéricas, pero nunca vamos a ver una Barbie monja, nunca vamos a ver un Ken sacerdote, o sea, nunca vamos a ver algo que tenga que ser al menos tangencialmente con el cristianismo. ¿Por qué? Porque los dueños, porque los patrocinadores, los propietarios de esta marca no son cristianos. En una entrevista, María Félix dijo que viajó a Marruecos, que estaban filmando una película, y dice: yo comí carne humana una vez, pero de verdad, en un lugar en Marruecos, en el Marruecos español, en una ciudad que se llama Chaouén. A mí me gustó, era una cosa dulzona, y pregunté, así me dijeron, dice que en voz baja le dijeron: es carne humana. Y ella lo contaba esto muy entretenida, le parecía muy gracioso. Vamos a ver si podemos encontrar el video. Vamos entonces con el video. Ella sí aclaró que por voluntad propia pues nunca comería carne humana, que fue antropófaga, que fue caníbal, pero no voluntariamente. Y que comía carne humana. Yo comí carne humana una vez, pero de verdad. Ah, María. Yo comí carne humana y Quique y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español que se llamaba, una ciudad que se llama Chaouén. En aquella... La ciudad santa. Estaban filmando una película. Estábamos filmando La Corona Negra. Y nos invitó, uno de esos moros notables nos invitó, y este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía, y nos dio a comer. A mí me gustó, era una cosa como dulzona, una carne extraña, y pregunté, y así me dijeron, carne humana, antropófaga. Eso sí lo reconoces. No, pero no voluntariamente. Antropófaga, no voluntariamente. ¿Y cómo te sentiste no sentí, después? ¿Qué era carne de qué? ¿De hombre, de mujer, de qué? No quise preguntar, oye, ya eso ahí ya no llegué allí, pero era carne humana. Eso me lo dijo Quique. Pero Quique ya había ido a deponer el estómago 2 veces. Estábamos por allá trabajando. Carne humana, antropófaga. No, me has dejado estupefacto. Estás, te veo estupefacto. ¿Y después qué te pasó? Nada, ¿qué pues a digerir la carne humana, y ella no. Pero yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, ¿tú crees que yo me voy a meter a comer esas? Parece que más bien no hizo nada, no fue a pedir perdón, como por ejemplo una persona que en alguna circunstancia muy extrema, que lo dudo, hubiera, como ella, ¿no?, sin saber comer carne humana, pues que fuera a pedir perdón. No, parece ser que lo único que decía que le preocupaba era que se pudiera enfermar. Pues nada, dice, a digerir la carne humana. Ahora, esto se podría quedar así. Ahí es cuando podemos probar que no era una persona propiamente creyente.
no consideraba que tenía que pedir perdón o acercarse a alguien que le ayudara a aclarar esta clase de dudas. Por otro lado, la actriz mexicana Lucía Méndez, que como tal no sabemos si es una fuente fiable, dijo en una entrevista que María Félix la Doña le había ofrecido comer carne humana en una ocasión. Entonces se repite mucho, ¿no? Parte del rumor, de lo que se especula sobre ella y que pudiera ser, ¿no? De una tendencia ocultista. Me preguntarán, ¿el Illuminati come carne humana? Pues hay muchos reportes de que sí. Hay muchos reportes de que esta gente poderosa, ya sea por rito o por gusto personal, llegan a comer carne humana. ¿Los satanistas comen carne humana? Sí, también, y beben sangre humana. Es fundamental para sus rituales comer cuerpos de niños que obviamente no están registrados y que lamentablemente sacrifican y se beben su sangre. Esto que estoy diciendo seguramente se intentará ocultar, pero es verdad. Hay muchísimos testimonios, hay víctimas sobrevivientes que lo han narrado tal cual lo estoy comentando. Recuérdese, no hace muchos años, por ejemplo, el escándalo de Armie Hammer, que le había dicho a una de sus parejas que quería comerle una costillita, que se hiciera una operación, que no le iba a doler mucho, que no le iba a molestar mucho, que además ni la utilizaba, pero que él quería comerle una costillita y por eso pues le echó a la policía porque obviamente no es algo normal, ¿no? Que una persona pida cortar una parte de tu cuerpo para que se la coma. Entonces, este señor también, Armie Hammer, que hizo una película homosexual y pedófila conocida como Llámame por tu nombre, la Call Me by Your Name, pues es otro de los ejemplos de canibalismo entre personas cercanas a la élite. Ya estamos hablando de personas muy muy cercanas a esta élite, si bien no dejan de ser también empleados porque formalmente, que yo sepa, no forma tampoco parte de ese linaje. Entonces, bueno, pues María Félix comentaba esto como con mucha naturalidad, porque dice, pues es Marruecos, hay que saber que también hay países donde se sigue practicando el canibalismo, varios países de África y, si no mal recuerdo, alguna parte de Venezuela, las tribus también, hay tribus que siguen practicando el canibalismo. Bueno, ahí como que su actitud de gracia, pues es un tanto sospechosa o extraña. Vamos con el asunto de las joyas. Las joyas pueden ser símbolos de poder y distinción. La forma que adquieren, pues también es un simbolismo. En algunas películas, en algunos programas se han retratado sociedades secretas que utilizan a la serpiente como su distintivo. Y es que resulta ser que para María Félix no solamente tenía un collar o una pulsera en forma de serpiente o unos aretes o unos pendientes en forma de serpiente, sino que prácticamente toda su colección de joyas estaba basada precisamente en esta clase de artículos. Y por eso mismo podemos pensar muchas cosas, ¿no? La serpiente es el enemigo, es una representación de Lucifer en el libro del Génesis. La serpiente es un símbolo muy importante de la gnosis que nos habla de una falsa sabiduría o de un falso conocimiento que viene del maligno. El conocimiento del maligno pretende con sus falsas promesas de poderes ilimitados apartar al hombre del conocimiento de Dios para pues llevarlos al mal, ¿no? Para llevarlos a una especie de iniciación satánica a partir de la cual se va avanzando grados como en la masonería hasta que finalmente se consagra o se entrega el alma al maligno. Y entonces llama mucho la atención que esta señora tuviera particular predilección por ordenarse collares, cadenas, pulseras con la forma de este animal, un reptil que todos reconocemos como un enemigo del género humano. Ella también tuvo como mascotas a cocodrilos. Entonces por eso ella iba a la joyería Cartier a que le hicieran esta clase de joyas. Este collar, por ejemplo, de cocodrilos,
está hecho con unas esmeraldas de un collar que Jorge Negrete le había dado de esmeraldas, pues ella mandó a que lo hicieran pedacitos para decorar el cuerpo del cocodrilo. Y lo usaba como collar. Estas joyas, posteriormente cuando ella falleció, las compró Cartier porque consideró que eran unas obras maestras de su casa joyera y se vendieron a distintas artistas principalmente artistas de los Estados Unidos, actrices de los Estados Unidos. Otros símbolos que se nota son de carácter ocultista, pues es por ejemplo este escarabajo, que ahora lo tiene en su propiedad Meryl Streep. Ella tiene este escarabajo, que es un símbolo de vida eterna para los egipcios, o dentro de Egipto es un escarabajo de oro con unas cuentas que parecería un rosario, pero en realidad es un escarabajo con cuentas de color rojo. No parece un rosario ahora que lo pienso porque tiene tiene 4 cuentas rojas, una grande blanca y otras 4 cuentas rojas. Las joyas de la doña pues han de tener un valor incalculable, sobre todo por el valor agregado que le da a quien las utilizó. Aquí vemos el ojo del cocodrilo, es un rubí, el ojo del otro cocodrilo es una esmeralda, es un cocodrilo hecho sobre oro con diamantes de color amarillo y el otro con las esmeraldas de un collar que no terminó de pagar Jorge Negrete y María Félix se vio obligada a terminar de pagarlo. De hecho, creo que la familia de Jorge Negrete en algún momento quisieron quitárselo. Acá vemos otra de sus pulseras, es una pulsera de oro macizo con diamantes y la cabeza de la serpiente tiene un gran rubí de color rojo. Acá vemos otro de estos cocodrilos, esto creo que era parece ser un arete en forma de cocodrilo. Bueno, podría ser que ella tuviera también algún interés, algún gusto legítimo por estas formas, porque estos reptiles se consideran animales que no cualquiera molesta, ¿no? Son animales respetados dentro del reino animal y a lo mejor eso era lo que ella quería comunicar. No puedo yo estar al 100% seguro de que tenga algún significado ocultista, a excepción del escarabajo, que es un poco sospechoso y no he alcanzado a verlo bien, pues podría ser también autoría del diseñador. Este anillo en forma de serpiente, pues sí, ciertamente son llamativos, ¿no? Nunca vimos que ella mandara hacer un crucifijo de oro. Nunca vemos que ella haya mandado hacer una cruz de platino, de oro, de plata. Algo que a mí me permitiera encuadrarla dentro de al menos de un catolicismo un tanto descreído. No. Y el hecho de que la prensa sionista, o la prensa, esa sí podemos decir, prensa Illuminati, la haya tratado con tanto respeto, que nunca la haya atacado, o descalificado, o tratado de invalidar su fama, o ridiculizarla, que yo creo que alguno que otro periodista sí lo intentó, pues nos llama la atención, ¿no? El poder, la influencia que tuvo. Algunos incluso han referido que había también otras actrices muy, muy hermosas, muy talentosas, pero que ninguna de ellas logró destacar o al menos no tuvo todos los reconocimientos como los llegó a tener ella. Y esto entonces algunos piensan que nos hablaría de algún contacto con la élite. Sí que tuvo buenas relaciones, pero eso no es suficiente para mí como para afirmar que era una miembro destacada de una sociedad secreta. Su sobrino, Alfredo Félix, declaró también alguna cosa extraña sobre ella. Dijo: ella tiene el embrujo, engatusaba a los hombres, los embrujaba con su mirada. Ella tenía pacto con un ente siniestro que hacía que los hombres cayeran a sus pies. A mí me dicen que tengo la mirada de mi abuela María Félix, que me parezco a mi tío Enrique. Ella, tan solo con estar parada, imponía, deslumbraba a los hombres. Ahora, podemos decir que esto suena en un sentido figurativo, ¿no? Era atractiva a los hombres, indiscutiblemente. Pero esto que dice acá es un tanto extraño, porque nos está hablando de un ente, de una entidad, es decir, de un ser, un ente siniestro, así lo refirió él. Ella tiene un ente siniestro que hacía que los hombres cayeran a sus pies.
Y eso es lo que más llama la atención, como para que muchos estén hablando, no, pues entonces sí tenía pacto con alguna especie de demonio o invocaba alguna especie de deidad para atraer a los hombres, para tener poder sobre ellos. Vaya, esto sí es interesante, ¿eh? Podremos referirlo una y otra vez, pero esto sí que es muy interesante. ¿Por qué lo dijo? Obviamente que no ha habido una secuela, no se le ha cuestionado más cuál es esa entidad, cuál es ese ente. ¿Sabes si ella practicaba ocultismo, si practicaba brujería? Pues no hay nada como tal. Vamos entonces con otros detalles. Lo más que podemos decir que ella sí estaba relacionada con ello fue, por ejemplo, su marido, Alexander Berger Sisu. Él no tenemos su fecha exacta, pero aproximadamente habría nacido en 1889 y falleció en el año de 1974. María Félix hizo en 1963 la película Amor y Sexo, en 1962 la película La Bandida. Se dice que en este periodo rechazó reunirse con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, que era también una estrella muy conocida pero del cine de Hollywood, en el cual María Félix nunca quiso participar en el cine estadounidense porque decía que únicamente le daban papeles de India y que ella nunca iba a aceptar papeles de India en los Estados Unidos de Norteamérica y obviamente tampoco un papel secundario o terciario, pues no, porque ella decía que se daba un lugar de una personalidad reconocida y no va a estar incursionando en un mercado que además ni siquiera le interesaba. Esto es muy interesante porque ella tomaba la actitud, por ejemplo, también de los actores de Francia, ¿sí? Para los franceses, para el buen cine europeo o para el cine potente europeo, la sociedad estadounidense es como de pues como una sociedad como de muy baja capacidad, de muy baja cultura, ¿no? Entonces no es algo que les resultara atractivo como tal. Dice que la habían citado para reunirse con Marilyn Monroe en la casa fuerte de Emilio el Indio Fernández, pero ella nunca quiso asistir. María Félix nunca quiso colaborar con Hollywood. Uno diría, bueno, pues Hollywood es un centro de referencia del Illuminati. Eso es lo que digo, o sea, y ella no quiso ir a Hollywood, pero también existía que ella participaba en el cine de Europa y en el cine de México. Entonces, bueno, pues eso podremos decirlo, ¿no? Ella no se integró a las filas de ese cine sionista y eso sería llamativo, porque si ella formara parte de esa misma organización, probablemente como el masón Mario Moreno Cantinflas, pues habría tenido colaboraciones en Inglaterra, habría tenido colaboraciones de cine en Hollywood y no vemos ese caso de María Félix. Bueno, entonces decimos punto a favor de ella, por alguna razón no quería ir allá. María Félix nunca quiso colaborar con ellos. Una dignidad que Salma Hayek, que sí tenemos plenamente referencia, que también está ligada a la banca Rothschild y a marcas como Balenciaga o Gucci, pues no supo tener, ¿no? Salma Hayek, que es de origen libanés, poco mexicana, más libanesa, siempre aspiró a ser como norteamericana. Así como un tal Eduardo Verástegui, que no vive en México, pero sí quiere gobernar México. Vive en los Estados Unidos la mayor parte de su tiempo, pero quiere gobernar México a través de supuestamente un partido de tendencia republicana. Extranjera, por cierto. Hizo en 1960 la película Juana Gallo. Híjole, no tendré el tiempo, discúlpeme, no tendré el tiempo de extenderme sobre esto porque ya vamos a 1 hora. En 1959 hizo la película Flor de Mayo, La Cucaracha, Sonatas, La Febre Monte El Pau, que supongo que es un título en francés de La Fiebre en el Monte El Pau. En 1958 hizo la película Miércoles de Ceniza, Café Colón, La Estrella Vacía. En 1957 una que fue muy importante, Tizoc. Tizoc es un nombre indígena, esta porque tuvo una coparticipación con el actor Pedro Infante. De Pedro Infante también algún día vamos a hablar de sus cosas ocultistas. Tiene varias canciones en las que nombra a dioses santeros, así que ese Pedro Infante también
que trataba con mucho despotismo a los demás, según testimonio de Joaquín Cordero, otro actor. Pues no habla bien tampoco de él eso, ¿no? O sea, así como María Félix no habla bien ese despotismo. Vamos con el siguiente. En 1956, esto es lo importante. Contrae nupcias con el banquero judío Alexander Berger Sisú, un personaje misterioso del que solamente he podido rastrear que era un poderoso empresario y banquero judío, pero no me dicen si estaba ligado, por ejemplo, al clan de la banca Rothschild, si era un agente de la banca Rothschild. Por ejemplo, cuando investigamos a la familia Scherer, sí lo pude encontrar, que ellos fueron los que le ordenaron venir a México e invertir en el Banamex, que el Banamex, para quienes no lo sepan, que ahora estaba también como copropiedad de BlackRock. Bueno, pues el Banamex es un banco que fue creado por la familia Mier y Pesado, una familia muy adinerada de México, que es la misma familia de la cual pertenecía el yerno de Porfirio Díaz, que estaba también emparentado con la monarquía negra de la familia de Mónaco, que son parte de esa misma élite. El yerno de Porfirio Díaz fue detenido en alguna ocasión por el baile de los que se denominaban jotos, el baile de los jotos, porque él tenía, según se dice, tendencias homosexuales. De hecho, la condición por la que pierde la vida, se habla de una complicación física que habría desarrollado pues a partir de su actividad antinatural, ¿no? de las relaciones antinaturales que habría sostenido. El yerno de Porfirio Díaz, que venía de una familia poderosa, adinerada, del banco Banamex, del Banco de México, y también formaba parte de la junta directiva del Banco de Londres y México, y también se dice mucho, ¿no?, que este señor habría tenido por amante al ladrón, asesino y violador Emiliano Zapata. Eso es algo que se comenta en el diario personal de Amada Díaz. Amada Díaz era la hija del general Porfirio Díaz. El gobierno de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años, pues es el periodo en el que más progreso económico y probablemente cultural se dio en nuestro país. Fue destruido ese gobierno por un golpe de Estado impulsado por la masonería de Estados Unidos, que no veía con buenos ojos que Porfirio Díaz estuviera haciendo tantos negocios con empresarios igualmente de Illuminati, pero de Inglaterra, como la familia Pearson, la banca Rothschild probablemente de Francia, y eso no le gustó a las élites de Estados Unidos por alguna razón. También son siniestros, también adoran al maligno, pero ellos quieren tener siempre a México en un sentido atrasado, tercermundista, debilitado, porque lo ven como una amenaza, la presencia o en aquel entonces lo veían como una amenaza la presencia de actividades europeas en México. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque no pude rastrear en qué círculo financiero o a qué casa banquera o Illuminati o de qué parte pertenecía. Pero si era un banquero judío y era adinerado, forzosamente es uno de los descendientes de la corte de financieros que ya desde tiempos de los monarcas cristianos pues eran los principales financistas de todas las casas de Europa, todas las casas de la monarquía de Europa. Entonces podemos ver aquí fotografías de María Félix sentada junto con el hombre que aparece en pantalla. Es Guy de Rothschild, el barón Guy de Rothschild, un banquero de ese clan de Francia. Recuérdese que la familia Rothschild se divide en los que están en Alemania, los que están en Francia, los que están en Inglaterra y los que están en Estados Unidos. Tienen presencia en cada uno de estos lugares importantes. Aquí la podemos ver incluso acompañándolos, o sea, su amistad. Aquí era cuando eran jóvenes, en la fotografía de blanco y negro. Y aquí ya, no creo, ha de ser más o menos del mismo tiempo, pero esta está en blanco y negro, conviviendo con ellos.
Aquí podemos ver a María Félix platicando con Marie Helene o María Elena de Rothschild. Si se conocían, yo supongo que fundamentalmente se conocían por su marido, por el que fue su marido durante 18 años. Recuérdese que María Félix no duró con nadie, con ninguno de sus otros maridos 18 años. Aquí la vemos nuevamente hablando con Marie Helene de Rothschild en otra ocasión y portando una de sus reconocidas joyas en forma de serpiente. Estos Berger podrían ser de alguna forma familiares de los joyeros judíos llegados a México desde Polonia, que posteriormente fundaron las famosísimas joyerías Berger, que no hace mucho pues fue noticia que en pleno Polanco los asaltaron. La supuesta ciudad segura de la judía Claudia Sheinbaum, la judía comunista Claudia Sheinbaum, pues no, asaltaron la joyería Berger a plena luz del día. Los policías nunca llegaron, eso fue lo más llamativo. María Félix solía decir que su marido, esto es importante, que su marido le había regalado el metro de la Ciudad de México, que porque él había sido el principal financista. Él le habría dicho: tú que siempre estás preocupada por el progreso de tu país, pues ahí te va un regalo. Y ese era el regalo que él había dado: concretar el conglomerado de empresas que construyeron el metro de la Ciudad de México, metro que se ha encargado de destruir completamente el ladrón Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y todos los delincuentes que lo siguieron a López Obrador, porque creo que luego vino, no me acuerdo quién vino, Ebrard, Mancera, luego Sheinbaum, no sé cuántos han sido, pero pues los gobiernos de la Ciudad de México siempre, a mí me lo dijo un personal del mismo metro, del área de reparaciones, que López Obrador se robaba todo el dinero de mantenimiento para tener a sus turbas de mantenidos y ladrones y golpeadores, porque él también tiene golpeadores, personas muy violentas, que los tiene viviendo en casa sin trabajar, y que entonces de ahí había salido el dinero, de robarse el dinero del mantenimiento del metro. En 1954 ella tenía 40 años, en 1953 se había separado de Jorge Negrete. De Jorge Negrete todos dicen que era un sujeto nefasto, creído, hablador, arrogante, y que junto con ella, pues bueno, era lo peor. Así lo dijo la difunta Silvia Pinal. En 1950 ella tenía 36 años y grabó la película Doña Diabla. De la película Doña Diabla hay precisamente un diálogo que algunos han intentado sacar de ahí y llevarlo a como si fuera una realidad, en que una gitana se le acerca, le lee la mano y le dice: pero yo te veo el demonio en tu propia cara, tienes el demonio en la cara. Y ella le responde: yo estuve con el demonio y hablé con el diablo. Y esa cita también algunos han tratado de tomarla para decir que ella tenía pues prácticas diabólicas u ocultistas, pero eso no es suficientemente prueba porque pues es una película, eso es parte de su trabajo. En 1947 se separa de Agustín Lara, el famosísimo compositor que le hizo su propia canción, María Bonita, supuestamente porque no podía soportar su fama. En 1945 se había casado con él. En 1944, a los 30 años, se había divorciado de Raúl Prado Gutiérrez. Con ese nada más duró un año. De este señor, pues la verdad no investigué mucho, no es un hombre muy sonado. En 1938 ella tenía 24 años y se divorcia de su primer marido, con el único que tuvo hijos, un hijo, que es Enrique Álvarez Alatorre. En 1934 nace su hijo Enrique Álvarez Félix. En 1931 se casó con Enrique Álvarez Alatorre. Y bueno, pues se casó muy joven, podríamos considerar, a los 17 años. En 1914 ella nació en Álamos, Sonora, en plena Revolución Mexicana, el golpe de Estado organizado por la masonería de Estados Unidos contra el gobierno de Porfirio Díaz. Como puede verse, pues ella no era una persona que frecuentara los espacios cristianos, no era tampoco una persona que sostuviera opiniones católicas, no era una persona que viéramos particularmente interesada ni siquiera en la simbología cristiana,
Vemos que sus joyas tienen símbolos muy extraños, reptiles. Vemos estos cuadros que ella tenía en mucho aprecio, en los que aparece como un ser hasta un tanto tenebroso. Me ha faltado, por ejemplo, adjuntar que tenía amistad con los comunistas Diego Rivera y con Frida Kahlo, y que Frida Kahlo le había propuesto que se casara con su marido, porque pues ellos, teniendo estos comportamientos sexuales muy extraños, propios de los grupos sectarios a los que pertenecían, no lo veían mal. Sin embargo, María Félix se negó a tener una relación con Diego Rivera, sobre todo porque no le gustaba, ¿no? Supongo que no le gustaba, no le agradaba, no quiso tener un romance con él. Además dijo que ella seguía valorando la amistad con estos dos personajes, que fueron colaboradores comunistas, lo saben bien porque el multiasesino, el masón León Bronstein, conocido como León Trotsky, pues cuando perseguido por Stalin se exilia en México, se va a vivir a la casa de la pintora judía Frida Kahlo. Y esa es la evidencia, ¿no? Lo que podemos verificar. Entonces, como queda muy en duda, híjole, no sé, no podremos decir exactamente qué es cuál podría ser el veredicto que doy sobre esta señora, descartando todo lo que son rumores. Únicamente lo que podemos verificar que es realmente una información un tanto limitada, pues podemos decir que sí, probablemente sí formaba parte del mismo círculo de estas personalidades. Que les resultó agradable, creo que sí, creo que también lo podemos entender. Ya que yo supiera que ella practicó rituales de satanismo o que asistió con brujos, pues les digo, es algo que no se puede como tal verificar. Pero el hecho de que su marido fuera un poderoso financiero, que dijera que fácilmente podía pagar el metro y otras obras públicas, bueno, pues creo que sí, ¿no? Creo que sí la entronca en esto. Si bien ella, no vamos a decir que fuera Illuminati, pues yo veo en muchos aspectos que sí tenía por ahí esta tendencia a un poder oculto. Y sobre todo lo que son más poderosos, aquellos que son más poderosos dentro de este círculo, es los que mejor han sabido camuflar su poder, los que mejor han sabido ocultarlo. Yo lo encuentro así. Y que si era luciferina, ¿por qué se peleaba con Irma Serrano? Pues yo nunca dije que los luciferinos se llevaran bien. Hay muchas rivalidades, o sea, recuérdese que el maligno representa la vanidad, la envidia, o sea, esos que para nosotros son pecados comportarnos de esa forma, pero para ellos son prácticamente mandamientos. Así que no sería extraño que ellos se tuvieran un enfrentamiento. Alguna vez estaba haciendo un razonamiento, pero me detuvo mi criterio, porque decía, pues sí, en los católicos también es lo mismo. Podemos ser católicos fervorosos y probablemente yo tenga rivalidad con alguno, o alguno yo no le caiga bien, o considere que yo no soy referente de nada, o que mi actitud es poco cristiana, o me pueden acusar de muchas cosas siendo personas católicas. Pero ya pausando, creo que eso no es cierto. O sea, dentro del catolicismo no veríamos bien que un católico se ponga a atacar a otro por una cuestión de rivalidad, de envidia, guerra de egos, no. Pero eso sí puede pasar dentro del satanismo porque ellos son así. Ellos no lo ven como algo malo. Ya para finalizar, pues simplemente podemos recordar lo que dijo, por ejemplo, Carlos Bermúdez, que dentro de la banda Timbiriche se hacían ritos satánicos, que estas personas que son de origen judío como Alex Bauer, Sasha Sokol, Thalía, otros que participaron en rituales satánicos, y que él se salió de la agrupación precisamente por eso, porque no le gustaba. Aquel hombre que representaba en una serie infantil una botarga llamada Pistachón Zigzag fue el que dijo abiertamente que Irma Serrano formaba parte era líder de una secta satánica dentro del mundo del espectáculo. Él decía dentro de Televisa,
que incluía también, por ejemplo, al señor Ernesto Alonso, que es muy famoso por haber hecho una telenovela conocida como El Maleficio. En la versión original se habla ampliamente de la masonería, concretamente de la logia negra. Estoy buscando el nombre de este señor porque no lo recuerdo. Pedro Romero, así se llamaba. Pedro Romero fue quien dijo abiertamente que eran parte de una secta satánica. Lo que le restaba credibilidad es que el mismo señor se volvió como una especie como de pastor cristiano y decía que la iglesia católica también era satanismo y cosas así, ¿no? Entonces probablemente se liberó de una secta, pero no del todo en sus errores. Dijo que a él lo habían invitado a formar parte de una secta satánica. Aquí lo tenemos, a ver si lo puedo transmitir. Que dice que él era sacerdote satánico dentro de la organización. Te voy a invitar para que abras tu Biblia en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Y vemos Como no podemos decir tampoco que existe el mal absoluto, pues simplemente podemos de estos personajes reconocer sus virtudes y condenar fuertemente las cosas que sabemos perfectamente que hicieron y que no eran correctas. Cómo vivírsela basado en la vanidad, en la riqueza. Milagros que Dios ha hecho en mi vida. Que mucha gente piensa que buscar la fama, cuando está actuando, cuando está cantando, mucha gente se imagina que gozan de una felicidad, pero déjame decirte, como dice el dicho, que hay atrás de bambalinas. La Biblia nos muestra y nos dice que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo, pero el hombre está muerto espiritualmente si no tiene a Cristo como su Salvador. Y aquellas personas se refugian en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución. Y es por ejemplo, miren, él es un pastor y vamos a decir que lo que está diciendo es correcto, pero al ofender a la Virgen, al separarse de la iglesia, que es la única que fundó Cristo, pues ahí está incurriendo evidentemente en un error. ¿Está negada la salvación para él? Pues probablemente no. Como noches de gala, varias músicas. Pero también comete un acto malo, ¿no? Estoy buscando la parte muy en concreto en la que dice hablar de algunas de estas personalidades, porque también acusó a Lucía Méndez, no sé, creo que él fue también, ¿no?, el que señaló a otros. Este señor luego dice que empezó a practicar brujería, que estuvo en una secta satánica como líder, que organizaba a las personas de estas sectas para atacar. Personas pues las mandaban a involucrarse a las iglesias para que ellos trajeran la información. Cuando yo, verdad, llego al grado de sacerdote satánico, ahí mi obligación fue más fuerte. Ahí mi obligación era destruir cristianos, porque ahí me enseñaron que el cristianismo para mí era una plaga y que yo tenía que acabar con esa plaga, tenía que destruirlos. Yo mandaba a jóvenes involucrarse a las iglesias. Vas a ir y me vas a investigar cuántos son, quién es el dirigente, qué hacen. Si a mí la información me llegaba que era una iglesia que no ayunaba, que no oraba, que no velaba, que no trabajaba, yo me burlaba de esa iglesia y decía, ¿para qué la maldigo? ¿Para qué gasto mi saliva si está de mi parte? No me hace ningún daño. Pero si yo veía que era una iglesia que trabajaba, que ayunaba... No me da tiempo de revisarlo todo el video, la verdad es que dice muchas cosas. Esto lo tomaron de un resumen que yo hice del video anteriormente. Debí de sacar cortos, en el que acusó a Irma Serrano, a Verónica Castro, que sí tenía amistad con María Félix, a diferencia de Irma Serrano. Acusó a Gloria Trevi también de estar en una secta satánica. Acusó a Tatiana, la reina de los niños, a Lucía Méndez, que también tenía amistad con María Félix, pero no menciona
Pedro Romero en ninguna parte a María Félix. Lo que es interesante, ¿no? No la menciona directamente dentro de una secta satánica. El señor Ernesto Alonso, conocido como el señor Telenovela, pues también lo incluye. Dice que lo toma de una publicación del periódico Vanguardia. Las leyendas oscuras, mitos y rumores sobre Televisa son muchos. No vamos a poder leerlo todo, pero dice que... Bueno, acá ya está también el artículo de Galilea Montijo y Ninel Conde como amantes de Arturo Beltrán Leiva, el Barrabás. Bueno, lo que hemos estado viendo también con el trabajo periodístico de Anabel Hernández es que sí, muchas personas de la farándula, de los medios de comunicación, sí están relacionadas con sectas satánicas, o al menos con sectas de santería. Pero les digo, de esta señora, de María Félix, pues esto es lo único que pude encontrar. Entonces la voy a dejar en la categoría de malos católicos. La ponemos en la categoría de malos católicos porque nunca vimos que promoviera el nombre de Cristo. Nunca vimos que se refiriera a él directamente. Entonces, yo creo que sí, es lo más prudente ubicarla precisamente en esa posición. Que tuvo contacto con los Illuminati, con personas que sí son de ese linaje, ya lo vimos las fotografías, no hay lugar a dudas. Pero estar en esas organizaciones o formar parte de ese linaje tampoco quiero decir que sea garantía de algo condenatorio. En esta clase de personajes sí sabemos bien que eran plenamente en sus funciones, estaban plenamente en sus funciones. Y ya, pues no hay nada más que decir. Si te ha gustado el video, dale me gusta, deja un comentario, comparte, comenta. Esto fue pues todo lo que pude encontrar relacionado con María Félix, mejor conocida como la Doña. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.